Felinas, felinos, bienvenidos a su canal Michi Play. Estamos en el podcast del canal y como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar sobre los primeros doramas en nuestro país. Aunque me talló un poquito de fútbol porque, bueno, este episodio del podcast y el anterior que se emitió hace un par de semanas, los estoy grabando juntos el mismo día. Por eso me quedé con el videojuego de fútbol. Y es que también, bueno, tiene que ver con lo mismo. Hablábamos en aquel video sobre cómo la piratería no dejó morir al anime y lo hizo crecer. Y este videojuego representa justo eso, la supervivencia de la piratería que nos trajo joyitas. Yo no podría jugar con el Cerezo Osaka el día de hoy si no estuviera este videojuego pirata. Ahí está el Cerezo Osaka, uno de los mejores equipos de la liga japonesa. No es mi mejor equipo, mi equipo favorito es el Kashima Antlers. Pero yo no conocería a este tipo de equipos si no existiesen en piratería. Así que lo mismo pasó con los doramas. Muchos doramas abrieron la puerta a la llegada de otros, al nacimiento de las doramáticas, precisamente por la piratería. Ahora, vamos a agradecer esto a Friki Plaza, a los eventos, las expos de anime y de doramas que se dieron por ahí de inicio de los 2000, que fueron las que empezaron con esta oferta. Pero como ya viste en el título, vamos, aquí estamos hablando de los doramas que abrieron la puerta para que te gustaran los doramas más adelante, o sea, para que la industria de los doramas creciera. Y para ello te voy a poner un poquito en contexto. Corea del Sur es un país muy pequeñito que desde la guerra de Corea, por ahí en los años 40-50, no tenía un gran Producto Interno Bruto. Aquí me estoy metiendo en cosas de economía, pero la cosa es así, o sea, Corea del Sur no tenía una economía fuerte. Corea del Sur era un país empobrecido. Era un país que no daba un peso por ellos. No es lo que hoy conoces. Corea del Sur era prácticamente nada. Sino que fue hasta la entrada del capitalismo, hasta que Estados Unidos se apropió de Corea del Sur, que pudo crecer económicamente y pudo sostener un Producto Interno Bruto viable. Empresas como LG, empresas como Samsung salieron a la luz precisamente por eso, porque fueron apoyados económicamente. Y porque, vamos, la disciplina de Corea o de los coreanos es bastante grande. Agüita. Entonces, para ponerte en contexto, Corea del Sur no es lo que hoy ves. De hecho, la industria de los doramas, el nacimiento del arte, del séptimo arte en Corea, que bueno, es el cine. El nacimiento del cine es producto de Hollywood, es producto de la industria americanizada. Directores que empezaron a hacer películas coreanas, empezaron a ver que el cine fue bastante bueno. Ya le dedicaré un video al cine coreano, pero estamos hablando de que era 1950, 1960, cuando la industria del cine en Corea fue creciendo, fue levantándose, fue naciendo, por así decirlo. Y llegaron empresas como la MBC, que son las televisoras más grandes de Corea. Que estas empresas empezaron a tener cierta propaganda para que los coreanos del sur tuvieran una identidad propia. Y empezó el nacimiento de la identidad coreana. Identidad de Corea del Sur, muy diferente a la de Corea del Norte. Ya puedes ver en muchos doramas y en muchas películas en donde a los coreanos del norte se les discrimina simplemente por ser del norte. Simplemente porque no son la propia identidad, ya no son los mismos coreanos.
Ya los coreanos que eran hermanos y que fueron separados en la guerra, ya no existen. Ya fueron muriendo, ya esa generación ya se está perdiendo. Ya ahora es una identidad nueva. Entonces, como esa nueva identidad tenía que salir a la luz para que el Producto Interno Bruto de la nación comenzara a ser visible, se copió justo la fórmula que se tenía en Hollywood. Cuando, por ejemplo, los Estados Unidos empezaron a crecer durante la Segunda Guerra Mundial, se usó a la propaganda de Hollywood para crear películas, para crear series, para crear un montón de programas que hicieran que la gente tuviera cierto consumo a sus propios productos. Dígase, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los bonos para la pelea en la Segunda Guerra Mundial. Y Corea usó esa misma fórmula para hacer que sus empresas, que su identidad creciera. Entonces, Corea del Sur empezó a hacer series propias para los coreanos, para que ellos tuvieran una identidad, para que ellos tuvieran un consumo propio, para que empresas como Samsung llegaran a la luz y salieran. Entonces todo esto, bueno, te estoy hablando de 1960, 70. Y para 1988, Corea del Sur se anima a llevar las Olimpiadas a su país. Los Juegos Olímpicos de Seúl fueron una invitación abierta a todo el mundo a que conocieran los productos coreanos. De hecho, Caballeros del Zodiaco no hubiese sido conocido en nuestro país de no ser porque Televisión Azteca mandó a un productor a las Olimpiadas de Seúl en el 88. Y ese tipo hizo una escala en Japón. Y creo que también Caballeros del Zodiaco se transmitía en Corea del Sur. O sea que Caballeros del Zodiaco no sería conocida de no ser por este evento mundial. Pero a partir del 88, cuando Corea empieza a abrirse al mundo, cuando Corea empieza a tener un Producto Interno Bruto basado en su cultura, fue cuando empezó a darse este tipo de industria. Cuando empezó a nacer la industria de los K-dramas. Ahora, los K-dramas al inicio, después en todos los 90, y me atrevo a decir que hasta inicios de los 2000, no fueron conocidos fuera de Corea. Fue hasta 2001, 2002, cuando la piratería y cuando las empresas cableras empezaron a llevar contenido coreano a diferentes países. En México hubo televisoras chiquitas porque las grandes no se animaban a ese contenido. Vamos, las grandes estaban produciendo sus propias telenovelas, no tendrían por qué venir a comprar telenovelas de otro lado. Televisa y TV Azteca hacían sus propias telenovelas. ¿Qué Mirada de Mujer? Que La Usurpadora, Dos Mujeres, Un Camino, no sé, todo ese tipo de doramas o de telenovelas mexicanas eran un éxito en la nación. Tú pregúntale, por ejemplo, a una persona quién es Huicho Domínguez, y si es una persona de más de 40 años, te va a decir. Te van a decir quién fue Huicho Domínguez, te van a decir qué fue Dos Mujeres, Un Camino, te van a señalar a La Usurpadora. Y si es un poco más joven, en sus 30s, te va a decir qué fue Mirada de Mujer. Te van a decir quién es Silvia Navarro. ¿Por qué? Pues porque son conocidas, fueron famosas. Los doramas coreanos entraron a televisoras pequeñitas, televisoras que no podían producir sus propias telenovelas, que tenían que comprarlas. De hecho, la industria de las telenovelas en México fue un fracaso más adelante y se vieron en la necesidad de comprar telenovelas turcas. El Sultán era una telenovela que no debería de llegar a nuestro país, de no ser porque las televisoras están pasando por una crisis económica. Pero las televisoras chiquitas fueron las primeras en fijarse en doramas coreanos, porque los doramas coreanos salieron al mundo. Hubo productores de
de estos doramas que salieron a distintos países a ofrecerlas a las televisoras. Y empezaron los primeros doramas, como por ejemplo Boys Over Flowers. ¿Quién chingado no se acuerda de las aventuras de Gu Junpyo y de esta chica que se enamora de dos ricachones? Y sí, la historia ya la habíamos visto en cierta medida. Ya teníamos a la maldita Rosa Salvaje enamorándose de un ricachón hace muchos años antes de Boys Over Flowers. Y ni se diga las tres Marías, Marimar, Mariela del Barrio y no sé qué otra María de Thalía. Ya las historias ya las teníamos, pero aquí nos presentan una historia fresca, una versión fresca de la misma historia de la niña pobre enamorándose del niño millonario. Ya no era la típica Verónica Castro haciéndose pasar por una niña masculinizada, bastante ruda, llamada Rosa Salvaje, que después se convierte en una niña femenina. No, acá no. Acá te ponen a la misma niña ruda enamorada de un millonario. ¿Y qué crees? Que la propuesta fue tan fresca, fue tan suave, que te enamoraste del dorama. Y Boys Over Flowers fue el causante de iniciar a muchas otras doramáticas mexicanas en el mundo de los doramas. Porque había chica que veía Boys Over Flowers y decía, güey, yo quiero ver otra de este tipo. Pero ahí te va, en México Boys Over Flowers no fue la primera en llegar a las televisiones chiquitas, a las televisoras pequeñitas. La primera que yo tengo uso de razón fue Guys and Girls, de la televisora Arirang. De hecho, te la pasaban como Arirang chicos y chicas, o chicos y chicas de Arirang, que era el nombre de la televisora, pero creo que también es el nombre de un barrio en Corea. Entonces, Guys and Girls era básicamente el Friends de aquella época, el Friends de Corea. Y eran 6 chicos, eran 3 chicos, 3 chicas, que pasaban sus aventuras a diario, como Friends. De hecho, era la misma propuesta, era el Friends de la época. Y vamos, coinciden en época, coinciden en contenido, coinciden incluso en aventuras. Pero Guys and Girls te presentaba a chicas coreanas que tenían una belleza muy diferente a la de hoy en día. Hoy en día la belleza coreana es completamente diferente. Ya las chicas, si tú ves este K-drama de Guys and Girls, te van a presentar a una protagonista, una de sus protagonistas que se llama Lee Chenya o Chaini, no recuerdo cómo se llama, pero de que se apellida Lee, se apellida Lee. Entonces, esta chica, Lee, que en México le pusieron Jenny, porque supongo que Chenya sonaba a Jenny o algo por el estilo, pero en el doblaje le pusieron Jenny. La belleza de Jenny era muy distinta a la belleza de, por ejemplo, Rosé o Lisa o alguna de estas idols coreanas. Ya no era la misma, o ya no es la misma. Y todo esto empezó porque en estos doramas los patrocinadores usualmente eran empresas coreanas dedicadas al rubro de la belleza. En Corea no existían tonterías como Avon. Aquí en México te lo patrocinaba tu novela y salía el comercial de Avon. Acá no, acá sus propias empresas fueron creadas precisamente para tener una identidad propia. Y empezaron a nacer empresas como Tony Moly, que le empezó a dar ese tono blanquisco a las muchachas. Porque si tú ves, busca en internet Guys and Girls Arirang y te va a salir la protagonista Lee Chenya o Chaini o como se pronuncie, y ella es morena. Era una coreana morenita, que nada más porque tiene los ojos rasgados, si no sería una mexicana cualquiera, una tailandesa morena. Entonces, el primer dorama que yo recuerdo pues, es Guys and Girls.
Después ya recuerdo otros doramas, como por ejemplo Boys Over Flowers. Que Boys Over Flowers llegó a nuestro país siendo parte de un conjunto de doramas dedicados a los chamacos, a los adolescentes. Entre el 2005 y 2010, la mayoría de chicos que perdimos el anime y los doramas en nuestro país, empezábamos a ir a las friki plazas. Y empezábamos a ir a todos estos eventos de la TNT. Bueno, pues en estos eventos empezamos a conocer este tipo de K-dramas. K-dramas que sí llegaron a televisión, pero te digo, en televisiones chiquitas. Mientras la mayoría de gente veía el Canal 5, el Canal 7, o el Canal 13 de Televisión Azteca, que hoy creo que ya es Azteca 1. Mientras todos veíamos ese tipo de programación o de canales, pues nadie se fijaba en canales culturales como el Canal 22 o canales pequeñitos como el Canal 14 de el Valle de Toluca, que eran los que traían doramas, que eran los que traían otra propuesta diferente. Sin embargo, los otakus iban a las friki plazas y ahí te encontrabas con doramas como Boys Over Flowers. Esa era la verdadera propuesta de estos doramas. O vamos, de lo que quería Corea del Sur con su nueva identidad. Quería llegar a ser grande en este tipo de industria. Acuérdate que para esas fechas solo existía la industria creadora de contenido. La más grande era Hollywood y la que le seguía era Bollywood en la India. La India, que hasta apenas recientemente comienza a hacer películas muy buenas como la de Triple R. Y Corea del Sur hasta apenas hace un par de años atrás que empezó a tener buen contenido en sus películas, como por ejemplo la de Parasite, que fue ganadora de un Oscar y fue la primera película extranjera en ganarlo como mejor película. Entonces, ¿qué tanto se ha metido la industria de los K-dramas, la industria del cine coreano? ¿Qué tanto ha crecido en menos de 30 años que pasamos de un dorama como Chicos y Chicas de Arirang a Parasite en menos de 30 años? O ponle 32, 33 años. Entonces, esta industria le ha abierto la puerta a muchos otros doramas. Porque Boys and Girls de Arirang fácilmente le abrió la puerta a Boys Over Flowers, porque eran de temática adolescente. Pero ahí te va la cosa, no eran los únicos doramas de esa temática. Teníamos, por ejemplo, a Escalera al Cielo, que era un dorama para llorar. Estos sí eran dramones, estos sí eran para sacar el lagrimón. Y ni se diga el otro que le abrió las puertas al mundo, que fue Todo sobre Eva. Un dorama en el que en 20 capítulos los protagonistas no se dieron un beso. Hasta el capítulo final fue cuando se besaron. Y tú dices, güey, no mames, me chuté 20, 22 capítulos para nada. Pero así era la propuesta. Mientras en México nosotros estábamos con Laura León enseñando pierna en televisión, o con Thalía haciéndose de la niña pobre por en millonésima vez, acá en Corea estaban con este atractivo. Mientras nosotros estábamos pendientes de una mujer madura en Mirada de Mujer, o estábamos pendientes de lo que hacía Silvia Navarro en televisión, en TV Azteca, en Corea del Sur tenían propuestas completamente diferentes. Propuestas en las que el sexo en la cama no era la gran cosa. Era básicamente nada, no existía, era inexistente. La historia era la que predominaba. Porque acá en México teníamos a actrices muy despampanantes, muy bonitas, muy todo. Pero, güey, era de conocerse un día, 5 o 6 capítulos después ya estaban en la cama.
no había un desarrollo, una trama. Eran 200 capítulos de maldito relleno. Mientras acá, Boys Over Flowers, con 16 capítulos, güey, te quedabas soñado y querías más. Y no eran aburridos, no eran doramas largos que se te hicieran eternos. Eran doramas que decías tú, güey, no mames. 15, 20 capítulos me bastaron para sentirme súper mega satisfecho. Y llegaban con propuestas muy originales, como Escalera al Cielo, que eran para llorar. O sea, literalmente te hacían llorar. Pero también llegaban con propuestas mucho más cómicas, como por ejemplo El Jardín Secreto. Que El Jardín Secreto, la idea de que dos personas cambien de cuerpo no es nueva. Ya se había visto años muy atrás en el Freaky Monday, que bueno, es la primera versión de Viernes de Locos, que no era ni siquiera en viernes, creo era lunes, o no sé cómo se llamaba la película. El chiste es que ya había propuestas donde cambiaban de cuerpo para esa época. Pero El Jardín Secreto te la transformó, te hizo un dorama diferente. Uno en el que la chica no era la femenina que todo mundo decía que era muy modosita. Acá teníamos una chica un poco más ruda, cabello corto, que iba muy en contra de los estereotipos y que se buscaba otro tipo de belleza para Corea del Sur. Atrás ya había quedado, por ejemplo, Chae Rim, con su belleza así, su carita inocente, muy modosita la niña, labios gruesos. O sea, ya esa belleza estaba quedando atrás. Lo que predominaba eran este tipo de niñas rudas. Niñas que te hacían la vida muy diferente, que te hacían crecer de alguna manera. Entonces, toda esta oferta, este tipo de doramas llegó a nuestro país poquito a poco, llegó a cuentagotas. No llegaron así a televisión grande. De hecho, la primera vez que se dijo, güey, va a estar Boys Over Flowers en televisión, y todo mundo flipó así de que, güey, no mames, Boys Over Flowers. Maldita sea, Boys Over Flowers. Todas las doramáticas quedaron así como de, wow. Uno de mis doramas favoritos va a ser transmitido en México. Y tómala, que te lo transforman, que te dicen, ¿sabes qué? Va a tener otros actores, va a tener otra perspectiva, y ni siquiera se va a llamar Los chicos son mejores que las flores, o Los chicos sobre las flores. Se va a llamar, no sé, Sueño de amor o algo por el estilo, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero quedó completamente muerto. El maldito productor de telenovelas que se había sacado de la manga historias que habían conquistado a México, fue a Corea del Sur a disque aprender a hacer doramas para traer una estúpida porquería, sabiendo de que había mejores propuestas en nuestro país. Ah, no, pero es que tiene que haber cama, tiene que haber cosas que a los mexicanos les guste. Güey, hay muchas doramáticas que se enamoraron de los doramas viendo esto, un besito nada más, en el capítulo final. Viendo a chicas rudas rompiéndole la jeta al protagonista. Se enamoraron de esta propuesta diferente. Se enamoraron de doramas completamente distintos. Hay doramas que le abrieron la puerta a los mexicanos, que le abrieron la puerta a nuevos doramas o a más doramas, y que el corazón de los mexicanos quedó tan prendado prendido que son difíciles de olvidar. Y no estoy hablando nada más de Boys Over Flowers, estoy hablando de propuestas distintas, de lagrimones. No solo estoy hablando de Todo sobre Eva, ni de Escalera al Cielo. Estoy hablando de doramas completamente distintos. Estoy hablando de doramas completamente innovadores. Innovadores no en el sentido de que te traigan una propuesta, sino como por ejemplo de Un deseo en las estrellas, en el que
la temática, la trama es totalmente opuesta a la que nosotros estábamos acostumbrados en nuestro país, en México, en Latinoamérica. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que nos den 200 capítulos de una maldita serie que es la misma. Si tú ves Mariela del Barrio, Marimar y la otra María, no sé cómo se llame, pero si tú ves esos 3 doramas de Thalía, es exactamente la misma historia. La única propuesta nueva para nuestro país fue La Usurpadora, en donde hubo un cambio de personaje nada más. O sea, 2 hermanas que no sabían que eran hermanas y que por curiosidad eran gemelas. Pero nada más. En ningún momento me han traído un dorama en el que, güey, la protagonista cambie de cuerpo con el otro protagonista y que ellos dos se lleven del asco y que terminen enamorados. Esas propuestas en México no pasan. Las telenovelas en mexicana fracasaron precisamente porque a los mexicanos o a las otakus mexicanas le empezaron a enseñar los K-dramas a sus madres. Las doramáticas empezaron a enseñarle doramas como este de Un Deseo en las Estrellas. Se los empezaron a enseñar a su mamá. Boys Over Flowers. Ahí tenías a la señora de 30, 40 años con su hija adolescente de 12, 15 diciendo, Guyumpio, lo amo, la chingada. Y ahí hay un montón de señoras maduras que hoy en día tienen 45 años, casi 50 años, pero que en el 2010 eran jovencitas y que empezaban a ver este tipo de K-dramas y que se alucinaron y que lloraron con ellos y que se metieron en esa parte de nuevas historias. Muchas mamás mexicanas le dieron a sus hijos una nueva perspectiva. O les enseñaron a ver anime o les enseñaron a ver doramas. Si tú eres un chavito, un felinito o una felinita de 12, 15 años, ponle hasta 20 años, entonces es porque tus padres te enseñaron a ver anime o doramas. Ellos, los otaku de antaño, fueron los que te inculcaron a ti a ver ese tipo de series. Pero también tenemos el otro lado. Doramáticas que hoy tienen 20, 30 años, que les enseñaron a sus madres a ver doramas de la vieja escuela. Entonces, doramas como este de Un Deseo en las Estrellas le abrieron la puerta a otras historias. La señorita que vio Un Deseo en las Estrellas cuando tenía, no sé, 25 años y que sabía que era un dorama viejo, se lo enseñó a su madre. Y su mamá le encantó la belleza de los actores, le encantó la trama. Ni se diga Todo sobre Eva, ni se diga Boys Over Flowers. Y esto abrió otra industria diferente. Porque adivina qué, doramas como Boys Over Flowers tenían dentro de sus filas una música bastante sabrosa. Es más, desde el intro. El intro de Boys Over Flowers fue cantado por una banda llamada Finca L. Y Finca L se convirtió en idols, de los primeros idols coreanos. Ahorita Finca L pues, prácticamente está desaparecido, o sea, ya no son Sistar, vamos, ya es otra industria. Finca L tenía música muy modosita, muy fresita, muy de nena. Hoy en día ya las coreanas ya están súper abiertas, ya son unas propuestas completamente diferentes. Tú ves a Finca L cantando y ves a no sé, Sistar, y las de Sistar parecen unas zorras a comparación de Finca L. ¿Por qué? Porque la propuesta es diferente. Porque ya se está manejando otra industria. Ahora, esa industria creció con el paso del tiempo y empezó a formar lo que se llamó la primera generación del K-pop.
con gente como TVXQ, que estos muchachos fueron de los primeros cantantes en hacer música para doramas, para los primeros doramas que le llegaron a la gente. Y la gente se empezó a dar cuenta de que, güey, los que cantan esa canción en mi dorama favorito también tienen una banda y también cantan. Y la primera generación del K-pop empezó a subir como la espuma. Y entonces, ahora sí, Corea del Sur logró lo que se propuso: hacer una identidad propia que le llegara al mundo y que fuese conquistado por la denominada ola coreana. Si no existieran bandas como TVXQ, la industria del K-pop se hubiera muerto. Si no hubieran existido doramas en donde estas féminas mostraran su talento para cantar, la industria del K-pop hubiera muerto. ¿Por qué? Porque muchas de las cantantes de K-pop también aparecen en los doramas. Muchos de los cantantes de K-pop también aparecen en doramas. Es más, son actores y actrices completos. Cantan, bailan y actúan. Entonces, la belleza se fue transformando, el talento fue apareciendo. A base de talento y a base de impulso, Corea del Sur hizo una industria que rivaliza con la industria de Hollywood. Así de sencillo. Y gente como Psy y su famoso Gangnam Style, no los conocieras. Tú no andarías ahí bailando el baile del caballo como si fuese algo latino, si no hubiera sido porque Finn Kael en algún momento cantó un dorama que le gustó a tu abuelita o a tu mamá. Entonces, este tipo de industria, queridos felinos, es la que llevó a que se produjeran más doramas, a que se produjeran más historias, a que estas historias fueran revolucionarias, a que se tomaran distintos temas, porque los expertos en hacer telenovelas estaban en Latinoamérica. Brasil y México eran los expertos en hacer telenovelas. Ahí tienes, por ejemplo, a Brasil con Gabriela Clavo y Canela. Ahí tienes a México con La Usurpadora. O sea, vendían. Rosa Salvaje fue la telenovela más vista en Rusia. Verónica Castro en Rusia es un ídolo. Pero porque no saben hacer novelas. Turquía empezó a hacer novelas, pero la trama de las telenovelas turcas recae en los clichés que se dieron en Latinoamérica. Estados Unidos no sabía hacer series telenovelescas. La más que le salió fue Casado con Hijos. Y Casado con Hijos fue un programa que se duplicó, por ejemplo, en Chile. Chile con los mismos actores de La Colonia. Ellos hicieron Casado con Hijos. Entonces, todo este tipo de novelas que empezaban a hacerse en Latinoamérica fueron propuestas que Corea del Sur adoptó y superó. Porque, por ejemplo, mientras en Colombia o Venezuela se hacían telenovelas para niños, como De Pies a Cabeza, que era una telenovela de fútbol, o por ejemplo, Somos tú y yo de Venezuela, que era una telenovela para adolescentes, en Corea del Sur se hacían propuestas frescas, se hacían propuestas innovadoras, y la industria creció a tal grado en el que se empezaron a producir ya telenovelas como Goblin, en donde se tenían poderes super mágicos, con seres de ultratumba, por así decirlo. El Iron Man, Pinocho, o sea, telenovelas completamente distintas que usaban ciertos clichés, pero que los mejoraban. Y entonces todos estos doramas que le abrieron la puerta a los nuevos, ahora son reliquias doradas, reliquias que parecen incluso ser bobas, parecen ser doramas muy suaves. Todo sobre Eva lo ves y apenas hay un besito en toda la temporada. Pero ahora ves un dorama más nuevo y bueno, ya hay más besos, ya hay más caricias, ya la industria se va adaptando a los nuevos tiempos. Pero todo eso no existiera sin propuestas como esta. Tú no podrías ver, por ejemplo, un dorama como el de Goblin
si no hubiera existido una propuesta como El Jardín Secreto. Telenovelas que se atrevieron a hacer cosas diferentes, a tener temáticas diferentes. Y ahí tienes a todas las viejas que les gusta Goblin, enamoradísimas o del Goblin o de la muerte. Porque sí, está el ángel de la muerte. Entonces, no tuvieras esas propuestas, un demonio y el ángel de la muerte, unidos para pelear por el amor de una damisela y después por el favor de ella y después por ayudarle. Tú no tendrías esas propuestas si no hubiese existido una antes. Si no hubiese existido algo diferente. Y aunque fuesen dramones, aunque fuese para lagrimear, no existirían de no ser por ellos. Y tampoco tendrías una industria como la del K-pop, que ya va en no sé qué generación, creo que la 5ª generación ya. Pero que la primera generación no hubiera existido si no hubiera un dorama que lo respaldase. Te repito, Todo sobre Eva es una telenovela que no hubiera sido lo mismo de no ser por la música de Finca L. Y Finca L no hubiera saltado a la fama de no ser por el dorama Todo sobre Eva. Lo mismo para TVXQ, que es de la primera generación. Si no hubiese un dorama que respaldase el hecho de que existiera una industria, pues no hubiera todo esto. Y no olvidemos a los patrocinadores, Tony Moly, un montón de patrocinadores de ropa, de maquillaje, de todo. Sin ellos no hubiese existido esta industria. Y pues, ¿qué te puedo decir, querido felino? Más que estos son doramas que crearon una industria que ahora es mucho más grande, ahora ya es mucho más conocida y que culminó, su punto máximo quedó al ganar el Oscar con Parasite. Pero que no ha muerto. Películas como Tren a Busan han conquistado a muchas personas. Y películas como Parasite son el ejemplo de que esta industria que comenzó en los 2000 o desde los 80s, ahora es una industria que rivaliza con cualquiera en el mundo. Así que, bueno, querido felino, si te gustó, simplemente deja tu pulgarcito arriba. Nos vemos en el siguiente podcast. A ver si ya no traigo otro de fútbol. Y pues ahora sí, mátane.